Buenas tardes, les damos la bienvenida a la segunda jornada de las conferencias organizadas con motivo de la celebración de Extenda Global 2020, en las que ponentes seleccionados abordan las claves del comercio internacional. Mi nombre es Pablo Lería y soy el responsable del Departamento de Desarrollo de Mercados para África y Oriente Medio del área de promoción, desarrollo de mercados y red exterior de Extenda. Estamos aquí hoy para celebrar la ponencia sobre Oriente Medio como mercado de interés para los productos andaluces, que la va a impartir don Pablo Fiter Salgado. Don Pablo es director internacional de la empresa de exportación de aceites Rafael Salgado desde hace 22 años y es una empresa líder en el mercado con un reconocimiento de marca muy destacable en todo el Golfo Pérsico, que nos va a hablar de su experiencia en el mundo árabe en general, incluyendo Arabia Saudita como gran potencia regional. Sin más, cedo la palabra a don Pablo Fiter Salgado. Quería dar las gracias a Extenda Global por permitirme participar en esta ponencia sobre los países del Golfo Pérsico y nuestra experiencia en ellos. Pertenezco a una compañía que tiene ya 5 generaciones en el negocio del aceite de oliva, con base en Madrid y plantas de producción en Sevilla y en Córdoba. Estamos presentes en más de 150, 160 países, con distribución de nuestras marcas y productos envasados con marca. En España tenemos una compañía que distribuye el mercado Horeca principalmente, y luego tenemos la parte internacional donde vendemos en los 5 continentes, pero sobre todo en países fuera de Europa, como ya he dicho, en aproximadamente unos 150, 155 países. Concretamente, donde nuestra compañía puso en su día gran interés y de alguna forma fue pionera, fue en los países del Golfo Pérsico hace más de 40 años. Fuimos para allá intentando introducir el aceite de oliva español en esa zona del mundo, que por razones un poco, vamos a decirlo, religiosas, el aceite de oliva es un producto que es un producto sagrado para el mundo islámico, pues creíamos que podía tener una demanda interesante, ¿eh? Y España como gran productor que empezaba a ser en esos tiempos, pues considerábamos que era un mercado objetivo para nosotros. Han pasado 40 años y la posición actual de nuestra marca o marcas en la zona es de una posición básicamente de liderazgo dentro de la categoría aceite de oliva. En algunos mercados tenemos una distribución numérica y una cuota de mercado muy importante en la categoría aceite de oliva. Y bueno, lo que tratamos es de seguir creciendo, dándole valor a la marca en esa zona y mantener un poco la imagen del aceite de oliva español en una zona tan importante y en un tipo de población tan importante que tanto le gusta el producto y el aceite de oliva concretamente español. Os paso a explicar un poco en general cómo son o cómo entendemos que son los países del Golfo Pérsico. Como más o menos sabrán, son principalmente monarquías islámicas, con un poder, o repúblicas islámicas con un poder eminentemente centralizado, donde la principal renta o los principales ingresos de estos países han sido siempre a través de la producción y de la venta de petróleo. Son países que con esos ingresos pues cubrían sus presupuestos sin ningún tipo de problemas y que además con esa cantidad con esos presupuestos tan importantes que tenían por el tema del petróleo, pues han ido creciendo y modernizándose y convirtiéndose ahora mismo pues en una zona importante, y con algunos países dentro del Golfo pues que son referentes a nivel turismo, a nivel eventos, etcétera, etcétera, como puede ser Emiratos Árabes Unidos. Son países que inicialmente con las rentas del petróleo no necesitaban implementar sistemas impositivos
para sus presupuestos, pero que eso ahora mismo, por razones obvias y por la situación actual y por un poco la diversificación de las energías a nivel mundial, pues toda esta zona pues, se ha empezado a preocupar por la diversificación de sus ingresos, con un país concretamente que es Emiratos Árabes Unidos, que fue un poco el pionero en esa diversificación de ingresos al turismo, etcétera, etcétera, que es un poco por donde ellos quieren obtener otra fuente de ingresos. Ahora mismo la situación actual ha cambiado mucho, como comentaba. Estos países, por esa diversificación, concretamente también Arabia Saudita, con el cambio del último monarca, presentó un plan que llaman el Plan 2030, un plan muy agresivo, de diversificación, de apertura del país a nivel religioso, a nivel económico, etcétera. En Arabia Saudita, concretamente, la principal compañía de petróleo, Saudi Aramco, salió a bolsa un poco con esa intención de obtener otras rentas, otros ingresos para los presupuestos del país. Actualmente también la situación geopolítica de estos países ha sido muy importante, lo tenemos que mencionar. Las tensiones que ha habido o que hay con Irán, los dos grandes poderes de la zona, que son el poder de orientación chiita, que es Irán, con el poder de orientación islámica sunita de Arabia Saudita, y todo el boicot que hay implementado por Estados Unidos a la economía iraní. Todas esas tensiones, la guerra de Yemen, etcétera, pues han revuelto un poco la situación geopolítica y la situación política de todos esos países, que al final afecta un poco a las economías. Por supuesto, el COVID en este tipo de países, con este tipo de regímenes políticos, pues también está afectando sin duda alguna. Voy a pasar un poco ahora a hablar de cada país, para contaros nuestra experiencia y nuestros conocimientos sobre cada país del Golfo Pérsico y lo que supone cada país dentro de la economía del Medio Oriente. Por supuesto, como primer país tenemos que nombrar a Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país más poblado del Golfo Pérsico, con 34 millones y largos de habitantes. Es el centro del Gulf Cooperation Council, que principalmente era pues una institución que intentaba o ha intentado a lo largo de las últimas décadas coordinar un poco las políticas económicas, sociales, etcétera, de toda la zona. Aunque ahora con el boicot que se impuso a un país de la zona como es Qatar, pues es el Consejo está en una situación más débil. Es el país más influyente un poco de los países del Golfo Pérsico por su población, por ser el centro centro religioso un poco de la zona, con Meca y Medina, con la gran cantidad de peregrinos que viajan todos los años a visitar la Meca, y eso no deja de ser, es el país más importante de la zona en población y por supuesto el país con más consumo de productos importados y locales que se producen allí. Sus tres ciudades más importantes son Jeddah, ciudad más comercial, puerto de importación, el más importante puerto de importación de Arabia Saudita, y luego tenemos la capital Riad, con un gran volumen de población, y Dammam, que está en el norte, básicamente también, que tiene un puerto, pero donde está situada principalmente la compañía de petróleo Saudi Aramco, y que además hace un poco de dormitorio para un país como Bahrein. Hay mucha gente que trabaja en Arabia Saudita, pero que vive en Bahrein. La situación política también es importante, bueno, un poco con esas tensiones que hay con Irán, y que al final están afectando un poco a toda la situación económica.
también con este plan del monarca ha habido mucha inmigración que ha salido del país y que pues ha afectado al consumo concretamente. Y sobre todo 2 subidas consecutivas, o vamos, la implementación del IVA, más una subida adicional que ha habido recientemente, que eso ha afectado muchísimo a esta zona. Son subidas del 5%, no son cantidades importantes, pero para países y población y consumidores que nunca han tenido que, que- que enfrentarse a ningún tipo de impuesto, pues se ha visto afectado el consumo. En lo que se refiere a los segmentos de mercado para bienes de consumo, Arabia Saudita es un país con varias cadenas, varios retailers importantes, aparte de las cadenas de distribución internacionales como Carrefour o regionales como Lulu. Tiene también sus cadenas propias, como son Panda, como son Aldoteim, en algunos casos con influencia más regional, etcétera, pero que son muy importantes. El retail es la parte de consumo más importante. Antiguamente la parte de consumo mayorista o wholesale suponía una parte importante de todas las importaciones y del consumo local. Ese mercado mayorista ha ido disminuyendo en favor de las grandes cadenas de distribución y de algunos wholesalers que se han convertido en cash and carries, y que sirven principalmente a todas las regiones del país, que es para lo que funciona ese tipo de mercado mayorista. Es un mercado bastante concentrado en lo que se refiere a importadores y distribuidores, comparado con lo que puede haber en otros países del Golfo, otros países vecinos. Hay, yo diría que unos 8 o 10 players que son los que manejan las principales marcas e importan y distribuyen las principales marcas de bienes de consumo en Arabia Saudita. Y en algunos casos se enfrentan con también cuotas de mercado importantes de cadenas de distribución que están en el país. ¿eh? Otro detalle interesante de Arabia Saudita es un país que, aparte de las marcas de importación, se ha interesado o ha habido compañías que se han interesado por lanzar marcas multiproducto, multicategoría. Hay 3 principales marcas que compiten entre ellas de una manera muy agresiva, lanzando productos nuevos y categorías nuevas bajo su propia marca. En muchos casos tienen fábricas locales. Eso es otro cambio importante que ha habido en esta zona. Antiguamente prácticamente se importaba todo, ahora ya hay muchísima más capacidad de producción local, con lo cual importan ingredientes y producen producto acabado. Y bueno, lo que comentaba es estas 3, 4 o 5 marcas, pues es una peculiaridad del mercado árabe saudita que no tienen otros mercados de la zona, y que además ellos exportan a otros países vecinos del Medio Oriente. La introducción de productos en Arabia Saudita no es fácil, requiere de unas inversiones importantes. Como dije anteriormente, los importadores son pocos, están ya muy, muy cargados de marcas, etcétera, etcétera, pero no deja de ser un mercado muy interesante. Es el mercado mayor de la zona, es un mercado con mucha influencia en la zona y hay que estar. Food service, Horeca es el otro segmento importante en Arabia Saudita. En ese segmento se mueven volúmenes muy, muy importantes de alimentos, de bienes de consumo, etcétera, etcétera. Y también es muy importante, muy importante estar allí. El tipo de comprador en Arabia Saudita es un comprador muy exigente en lo que se refiere al precio. Es poco en la zona, pero probablemente el saudí es mucho más exigente en lo que se refiere al precio.
y bueno, es un detalle que hay que tener en cuenta. Vamos a pasar un poco a hablar de Qatar. Qatar es un país ya con 2,8 millones de habitantes. Es un país que también ha crecido y ha querido seguir la estela de progreso y de modernización de Emiratos. Ellos tienen unos ingresos ya no solo por petróleo, sino por gas. Es uno de los, probablemente creo que es el segundo productor de gas del mundo. Y bueno, pues Qatar se ha convertido también en un mercado interesante, pero que se ha visto de alguna forma afectado en lo que se refiere a la situación del país a todos los niveles por el boicot que impuso Arabia Saudita, Emiratos y otros países del Golfo hace 3 años aproximadamente, y que a día de hoy se sigue manteniendo. Eso supuso un cambio absoluto en la estructura de importación y producción de bienes de consumo en Qatar. Lo que antes importaban ahora o traían de Arabia Saudita o de otras zonas del Golfo Pérsico, pues les ha obligado a importarlo de otras zonas del mundo o implementar e invertir en producción local, como han hecho concretamente en la parte láctea, que han instaurado, han invertido en una compañía del gobierno y prácticamente lo que han hecho es producir todo lo que es el segmento de lácteos en Qatar, imponiendo además tarifas y aranceles de importación a productos lácteos de Europa para proteger su propia producción. La influencia de Irán en Qatar también es importante. El mercado retail en Qatar es un mercado muy parecido al del resto de la zona. Hay una cadena principalmente local, Almira, que es la que tiene mayor cuota de mercado, pero también cadenas retailers de distribución como Carrefour y regionales como Lulu son las más importantes en Qatar. Segmento Horeca es un segmento también importante. Antiguamente había una empresa del Estado que era la que poco centralizaba las compras para el segmento Horeca, principalmente de todos los hoteles del país. Eso se ha ido diversificando, ha ido cambiando, pero sigue siendo un sector donde se mueven también grandes volúmenes de bienes de consumo, de importaciones de bienes de consumo. Pasamos ahora a Bahrein. Bahrein es un país más pequeño, 1,7 millones de habitantes, con muchísima influencia de Arabia Saudita. De hecho, tienen un puente que se conecta con el país. Es un país con principalmente población chiita, también con gran influencia de Irán, con algunos problemas políticos que hubo hace unos años y que con la ayuda de Arabia Saudita y Emiratos se controlaron. Es un mercado también a nivel retail muy parecido a lo que puede ser Qatar, con cadenas como Carrefour y Lulu controlando principalmente el mercado retail, y también un segmento de food service muy parecido al que puede ser Qatar. Por supuesto, el consumo en este país es menor. Es un país que no tiene grandes crecimientos, pero no deja de ser un país importante dentro de los países del Golfo Pérsico. Pasamos a Omán. Omán es un país con 5 millones de habitantes, un país muy orientado, donde el sultán a lo largo de los años, dentro de su estrategia de diversificación y de crecimiento del país, orientó todas esas inversiones al turismo. De hecho, es uno de los países, después de Emiratos, con más capacidad de importación, de crecimiento en lo que se refiere al turismo, que han invertido mucho dinero, y es un país que tiene una economía basada en ese tipo de ingresos. Tradicionalmente, en Omán, la mercancía o los bienes de consumo se importaban o se consolidaban en Emiratos por su cercanía.
desde hace ya unos años tienen ya capacidad de importación directa. Y bueno, la estructura del mercado retail, la estructura del mercado food service es también parecida al resto de los países. Tenemos Carrefour, Lulu y luego una serie de cadenas un poco más locales, pero también que vienen de Kuwait o de otros países de la zona, que, que- que son las que funcionan en ese mercado. El potencial de Oman principalmente debería de ser un poco más por niveles de población y demás, el segmento Horeca por toda la inversión que se está haciendo en turismo y demás, que esperemos no se vea muy afectado con la situación actual que hay a nivel global y que está afectando tanto al turismo. Creo ya vamos a pasar a Emiratos Árabes Unidos. Emiratos está compuesto por 7 emiratos, uno de ellos o los dos más conocidos o más que suenan más a nivel internacional son Dubái y Abu Dhabi, capital Abu Dhabi y Dubái el emirato un poco más turístico y más conocido a nivel mundial por todos los eventos y por todo el tipo de políticas de internacionalización que está llevando a cabo y de lo importante que es a nivel mundial, a nivel turístico y lo que es supuesto y en donde lo que se ha reflejado en otros países de la zona y que se han fijado en él para seguir ese proceso de diversificación. Dubái en total, perdón, Emiratos tienen una cantidad de aproximadamente unos 10 millones de habitantes. ¿eh? Es el principal país que empezó su diversificación más antes, orientado al turismo y a grandes eventos internacionales. eh. Es un mercado que ya es a nivel general es un mercado mucho más sofisticado, es un mercado donde se necesitan grandes inversiones en referenciar productos en las grandes cadenas. Es un mercado también mucho más atomizado en lo que se refiere a distribuidores, está mucho más segmentado, hay muchísimos más distribuidores que puede haber en Arabia Saudita. Esos distribuidores también hay distribuidores que están más orientados al segmento gourmet, por ejemplo, al segmento delicatessen, otros al segmento industrial, otros al segmento más retail tradicional. El mercado wholesale en Emiratos es un mercado ya prácticamente inexistente, pero ese mercado tradicionalmente lo que ha sido es un gran mercado de reexportación. Yo creo que es uno de los puntos que diferencian a Emiratos de otros países de la zona. Es un gran punto de reexportación, sobre todo para Irán, por lo que supone las importaciones y las restricciones que existen y que han existido a lo largo de las últimas décadas en Irán. A día de hoy, y más con el boicot que se ha ido aumentando y eh, que ha ido creciendo en la presión que está sometiendo Estados Unidos a Irán, pues eso ha convertido o convierte a Emiratos en el principal punto de provisión de bienes de consumo a Irán, no oficial, no es un canal no oficial, pero que lleva funcionando, lleva existiendo desde hace varias décadas. Entonces, ya no solo el propio consumo que puede haber en Emiratos, con la población bastante flotante que tiene, pero que viene y va, Irán es uno de los principales puntos de interés para establecerse o para exportar a un país como Emiratos. También la estructura de importación y de producción ha cambiado. Antiguamente prácticamente era todo importado. Ahora en Emiratos hay muchas fábricas, como pasa en Arabia Saudita, que están produciendo y que están sirviendo tanto
al propio país como a los puntos de reexportación que son Irán y África. Kuwait, como último país de la zona, donde creemos que es importante nombrar, es un país con 4,2 millones de habitantes, con una estructura del mercado retail principalmente es muy diferente, es un poco diferente al resto de países de la zona. El mercado retail o una parte importante del retail está dominado por las cooperativas, que tienen un carácter especial. Son cooperativas con una estructura de compra independiente de cada una, pero que tienen mucha fuerza en el país. También existen otras cadenas, como en los otros países de la zona, que son Lulu, Carrefour, etcétera, que son también importantes. Una peculiaridad del mercado de Kuwait es un mercado muy consumista. El consumidor, el kuwaití es un consumidor muy importante. Es la gran cantidad de marcas que hay por categoría. Hay muchísima selección de marcas en general. Y luego tiene un mercado de food service importante. El consumidor kuwaití es de mucha cantidad y es importante tener en cuenta el mercado food service en Kuwait. Desde Kuwait también se produce algún tipo de reexportación a Irán por su cercanía y también la influencia que pueda tener con mercados como Irak. Voy a nombrar un poco, voy a dar unas pequeñas pinceladas un poco de lo que creo que puede ser un poco el tipo de marketing que nosotros llevamos implementando en la zona. Por supuesto, todo lo que son los rastros de referenciación, dependiendo un poco del país, pueden ser más altos, más bajos, pero están ahí. Las grandes cadenas exigen grandes inversiones en lo que se refiere a todo lo que son el listado de productos en sus cadenas. El consumo tradicionalmente ha sido estacional a lo largo de las últimas del tiempo. Eso ha ido cambiando. El Ramadán, en el Ramadán o previa al Ramadán, el consumo crecía de manera exponencial. Esto ha ido cambiando, se ha ido estabilizando más a lo largo del año. El Ramadán ya no ha tomado tanta importancia, excepto en países como sobre todo en Arabia Saudita, donde a día de hoy el Ramadán y lo que llaman ellos, por ejemplo, el back to school, cuando vuelven de las vacaciones, principalmente en septiembre, pues sí que hay picos de consumo y es importante planear y invertir y preparar promociones de producto para cubrir esos picos de demanda que se producen durante ese tiempo. En la zona, en lo que se refiere al aspecto de marketing, las promociones en punto de venta entendemos y siguen siendo muy importantes, siguen siendo la base del volumen en ventas. Pero como he dicho antes, pues requieren de inversión, de gran capacidad de negociación, porque como comenté, pues en general en la zona, sobre todo en Arabia Saudita, el precio es un punto importante. En lo que se refiere al perfil del consumidor y del distribuidor, bueno, en la religión islámica, en la religión musulmana, la relación personal es muy importante. Conviene viajar mucho a la zona. eh, Conviene que te vean, que te conozcan, que les expliques, que les cuentes, que opinen tus opiniones, que les des información sobre la política de compras, sobre las expectativas de precios, etcétera, etcétera. Como he dicho, es muy importante la relación personal. El perfil del consumidor en la zona es un perfil bastante marquista. En general, tradicionalmente es un consumidor que realmente
es capaz de pagar más por la marca. Por lo tanto, la imagen de marca y toda la publicidad y promoción que se le pueda dar a una marca, eso va a ir en beneficio de las ventas. El crecimiento de la marca blanca en la zona, no cabe duda que ha sido relativamente importante, pero a día de hoy creemos que el poder de la marca, del fabricante y de la promoción de esa marca, pues sigue siendo importante, ¿eh? Esto es un detalle que hay que tener en cuenta y que, pues, sobre todo lo que nosotros pensamos es que para lanzar un producto en la zona, pues hay que invertir y teniendo en cuenta que tenemos muchas otras marcas, pero que en la mentalidad del consumidor de la zona la imagen de marca es muy importante. A lo que se refiere al tipo de venta, y un poco desde el punto de vista del fabricante o exportador, allí principalmente nosotros trabajamos en dólares. Eh, Son economías ligadas al dólar, cuya moneda local tiene un cambio fijo con el dólar, por lo tanto, eh, pues es conveniente funcionar en dólares americanos con el consiguiente riesgo de cambio que se tiene, pero que se puede cubrir, como todos sabemos. Las condiciones de venta son siempre normalmente coste y flete. Nosotros ponemos la mercancía en los puertos en destino, sea Jeddah, Arabia Saudita, Jebel Ali en Dubái, en Emiratos, Kuwait, etcétera. Funcionamos con todo tipo de contenedores. Y luego es importante algún detalle, como por ejemplo en Arabia Saudita, que para introducir un producto hay que estar registrado en la SFDA, que es una especie de agencia del gobierno saudí para registro de productos que van a ser comercializados en el país. En algunos casos piden certificados de conformidad, dependiendo del tipo de producto que sea, si es un producto de alimentación, es un producto cosmético, etcétera, etcétera. En Emiratos también hay que registrar el producto en la municipalidad. Y luego pues hay una serie de documentaciones que, bueno, eso ya se puede entrar en otro momento, y de certificados que tradicionalmente se solicitan para esta zona y que son muy, muy peculiares de esta zona. Hay un aspecto dentro de esa documentación, de esos requerimientos de importación que puede haber en esta zona, que es el certificado halal, pues así como en países como Malasia, Indonesia, Singapur, Filipinas, pues puede ser necesario y prácticamente todos los importadores solicitan un certificado halal. En esta zona tradicionalmente no ha sido necesario, pero no deja de ser importante porque entendemos que en algunos casos sí que se puede ir implementando muy poco a poco, ¿eh? Pero vamos, son países también muy, 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 también es importante incidir en lo sensibles que son ante cualquier alerta alimentaria. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero en los últimos décadas, pues cualquier problema que había en Estados Unidos o que hubiera en Europa, pues inmediatamente ellos cerraban las fronteras y bueno, es un tema que hay que tener en cuenta. Finalmente, sí que me gustaría hablar de un punto que creo que es importante, que es todo el tema a día de hoy de lo que son la venta online en las redes sociales. Estos países, principalmente Emiratos, toda la venta directa ha ido evolucionando, principalmente. Concretamente en Emiratos había una plataforma que se llamaba Souk, que adquirió Amazon y que, bueno, a día de hoy pues está funcionando. Es un segmento que hay que tenerlo en cuenta. eh, son países muy activos en redes sociales, sobre todo en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, y no cabe duda que la promoción del producto en este tipo de redes pues está tomando una fuerza importante
y es importante estar un poco presente de alguna forma en estas redes sociales, más un poco estar un poco preparados para poder listar y poder ingresar esos productos en las plataformas de redes sociales que he comentado. Referente un poco a, finalmente, me gustaría un poco también comentar un poco cómo se pueden introducir los productos en la zona. Tradicionalmente, los compradores de estas zonas viajaban a las ferias que había en Europa, tanto SIAL en París como Anuga en Alemania. Después hace ya unos 10 años, la feria de Dubái, de Gulf Food, pues ha ido tomando fuerza y gran parte de los compradores de la zona, de los compradores regionales, pues principalmente ahora se concentran más en Gulf Food. Sin duda es una feria que para esa zona y para esa zona del mundo del Medio Oriente es importante estar. Vamos a ver un poco ahora cómo evolucionan las cosas a nivel mundial con esta situación, pero es muy aconsejable visitar esa feria para poder introducir los productos en la zona del Medio Oriente. Bueno, cualquier cosa, estoy a su disposición. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, don Pablo Fitter. Realmente es difícil concentrar en 35 minutos tantos datos relevantes sobre los países que componen esta zona del mundo tan interesante para nuestros productos como es el Consejo de Cooperación del Golfo. Sin más, abrimos el turno de preguntas.